que debes saber antes de comenzar la presentación. Primero, la diferencia que hay entre un previo y temas de previo. Para Prepsel, un archivo de previo es ese archivo previo.xlsm que él construye y que se le deja disponible al estudiante para que él conteste la evaluación. Ese archivo de previo realmente está compuesto por no uno ni dos, sino varios temas de previos, tantos como el profesor haya deseado. Y la diferencia en el contenido entre cada uno de ellos radica en las decisiones que el profesor haya tomado. Puede ser una pregunta, dos preguntas, la forma de calificar, el contenido, el enfoque, o son las mismas preguntas pero en orden diferente. Eso lo decide el profesor. ¿Cómo es que al estudiante le sale un solo tema de previo durante la evaluación? Por medio de la clave. El profesor habrá diseñado que cada tema de previo tenga una clave única. Por lo tanto, por medio de esta, es que el profesor puede hacer de que a cada estudiante le salga un solo tema de previo en cada evaluación. Segundo, los tipos de calificación. Como hemos mencionado en anteriores sesiones, Prepsel lo que se encarga es de tomar una memoria de cálculo de un profesor y asignarle una forma de cómo calificar las celdas donde están el contenido de las respuestas. Bien, para Prepsel hay 4 posibles formas de asignarle un tipo de calificación a las celdas de una memoria de cálculo. Primero, la más popular, la de tipo numérica. En ella, usted puede hacer de que una celda se evalúe o se califique por su valor numérico exclusivamente o también por el contenido de su fórmula. Segundo, las de texto. Las de texto usted puede evaluar celdas donde el estudiante tenga que escribir un texto o elegir un texto y puede evaluar si el estudiante escogió el texto exactamente igual como el que tenía que ser la respuesta, o puede construirse texto totalmente abierto donde el estudiante redacta en sus propios términos la respuesta, o también un texto redactado de forma igual como el profesor lo colocó, simplemente que no tiene que necesariamente escribirlo en el orden exacto en que el profesor lo propuso. Tercero, están los tipos de calificación con marca, donde simplemente marcando con una X, una raya, un punto o una letra cualquiera, se puede indicar cuál es la respuesta correcta. Entre los tipos de marca existe la habilidad de generar marcas de respuesta única o marcas de respuesta múltiple. Y el último, el tipo de calificación manual, que son calificaciones donde el estudiante no responde sobre la hoja de cálculo de Excel, sino sobre cualquier otro medio, llámese papel, interfaz de web o cualquier otra forma en que el profesor necesite evaluarle algo al estudiante y que no se pueda hacer en la hoja de cálculo de Excel. Tercer concepto, la diferencia entre preguntas y subpreguntas. Es importante que se denote que una pregunta en una evaluación de Prepsel, como por ejemplo esta, la pregunta 1, puede estar conformada por una serie diferente de formas de evaluarlo. Algunas pueden ser celdas donde tenga que escribir textos de falso y verdadero o palabras escogidas, o puede ser toda una serie de cálculos basados en alguna fórmula que el estudiante debe conocer y desarrollar durante el previo, o textos totalmente de escritura libre. Entonces, dentro de una misma pregunta pueden haber varios tipos de celdas que se califican de manera diferente. Esas son las que llamamos subpreguntas. Por tanto, en una misma pregunta, como la de este ejemplo, pueden coexistir cualquier cantidad y tipo de subpreguntas o formas de calificar. Todas ellas van a estar catalogadas dentro de la misma pregunta 1. Ahora sí, ¿cómo un profesor configura un previo en Prepsel?
Lo primero que hay que hacer es abrir Prepsel y en segundo lugar abrir la o las memorias de cálculo que el profesor desea incluir en el previo. Recuérdese que la memoria de cálculo del profesor debe estar compuesta de los enunciados y las celdas con la solución o las respuestas respectivas, teniendo en cuenta que debe construirlo de la forma más explícita y ordenada posible. Posterior a eso, el profesor, partiendo de su memoria de cálculo propia, entonces solamente en 2 pasos va a poder convertir esta memoria de cálculo en un tema de previo. ¿Cómo? Primero, hay que configurar las preguntas contenidas en cada tema de previo. Y segundo, hay que tomar todos los temas de previo y convertirlos o configurarlos en un previo de previo. ¿Cómo procedemos en la primera parte? La primera parte, entonces, básicamente lo que tenemos que arrancar es a insertar los títulos de inicio y final de previo, así como los títulos de cada pregunta. Con esto me refiero a que sobre la memoria de cálculo del profesor insertamos un título de inicio, un título de final y títulos al comienzo de cada pregunta, de tal manera que podamos delimitar el comienzo y el final de cada una de las preguntas que va a ser parte de este tema de previo. Estas actividades no se hacen de forma manual, se hacen por medio de los menús disponibles en Prepsel. Posterior a ello, entonces procedemos a darle una calificación a cada una de las celdas que considera el profesor que tienen que ser evaluadas. ¿Cómo se procede a eso? A modo de ejemplo, entregamos esta pregunta 2, donde el profesor considera que estas celdas que están aquí seleccionadas van a ser evaluadas de forma numérica. Para ello, entonces el profesor selecciona las celdas a las cuales le va a asignar un tipo de pregunta numérica y mediante los menús de Prepsel va a disponer de una interfaz especializada de Prepsel que le va a permitir informarle al sistema cómo es que el profesor quiere evaluar esta pregunta numérica. Una vez llenada toda la información de esta interfaz de Prepsel, entonces el profesor va a poder procesar la siguiente grupo de celdas y así sucesivamente hasta completar todas las celdas que van a ser evaluables dentro de la memoria de cálculo del profesor. Una vez completada y habiéndole asignado todos los tipos de calificaciones a todas las celdas evaluables, hay que realizar una revisión final de la tabla de configuración de preguntas. ¿Qué es eso? Resulta que mientras el profesor estuvo asignándole a cada celda su tipo de calificación, automáticamente Prepsel estuvo creando dentro de la misma memoria de cálculo del profesor, debajo del título del final, fue creando esta tabla de fondo gris. Esta tabla es la que llamamos la tabla de configuración de preguntas. Esta tabla resume toda la información que Prepsel necesita para saber cómo es que el profesor quiere calificar sus celdas. Resulta que pueden haber incongruencias en la configuración entre una pregunta y otra, entre una pregunta y el tema de previo. Por eso hay que hacer esta revisión final. Los menús de Prepsel le van a permitir ejecutar los algoritmos de revisión final y obtener un mensaje, ojalá, de felicitaciones porque la configuración está correctamente hecha. Una vez se logre obtener este tipo de avisos de que la configuración está correcta, entonces ya podremos dar por terminado el paso 1 de configurar las preguntas de cada tema de previo. En resumen, estos 3 pasos son conceptualmente muy fáciles de hacer y una vez completados ya podemos decir que la memoria de cálculo del profesor fue convertida en un tema de previo de Prepsel. Ahora sí, ya podemos pasar a la segunda parte, configurar un previo propiamente dicho. ¿Cómo partimos? Partimos de que el concepto de que un previo puede tener más de un tema de previo. Por lo tanto, el profesor, habiendo hecho los 3 pasos de la primera parte a todos los temas de previo que deseaba incluir, los tiene todos en sus archivos de Excel propios
del profesor y mediante los menús disponibles de Prepcel va a poder acceder a la interfaz central de Prepcel, donde en la hoja configurar va a poder hacer propiamente lo que estamos diciendo, configurar el previo. ¿Cómo? En esta hoja configurar va a haber una serie de celdas donde hay que suministrar información general para poderle decir a Prepcel cómo va a ser el previo. Información como decir en qué lugar se va a guardar los archivos, decir cuál va a ser el título del archivo, el nombre del profesor, el nombre de la universidad, los colores que va a llevar el fondo de las hojas de Excel, la ventana de tiempo donde va a estar válido el previo y esta parte final que es muy importante. Aquí es donde se va a colocar los nombres de las hojas y nombres del archivo donde están las memorias de cálculo que se convirtieron en tema de previo. Y en la última columna, la clave que el profesor le va a asignar a cada tema de previo. Una vez hecho esto, el profesor procede a hacer clic aquí en el botón configurar previo. En ese mismo instante, Prepcel se cerrará automáticamente y se procederá entonces a crear de forma automática 3 archivos de Excel. El previo calificaciones, archivo de Excel de extensión XLSX, el previo prueba de extensión XLSM y el más importante de todos, el archivo previo.xlsm. Cada uno de estos 3 archivos cumple una función primordial dentro de todo el sistema de Prepcel. El primero, el previo calificaciones, es donde va a consignarse la planilla, las estadísticas de las calificaciones y las calificaciones individuales de cada estudiante. Este archivo es vital para el proceso cuando nosotros recibamos las respuestas de los estudiantes en los archivos PRB. El previo prueba, ¿por qué es útil? Es porque es un archivo con macros de Visual Basic que es un simulador del previo mismo. Por lo tanto, este archivo puede ser utilizado por el profesor para hacer una simulación del previo. Colocar el profesor sus propias respuestas, tal vez algunas a propósito erradas, para constatar cómo es el sistema de calificación de Prepcel antes de precisamente hacer el previo. Tal como se vea y se califique el previo dentro de este archivo de previo prueba, así tal cual les saldrá a los estudiantes el día de la evaluación. Esto es un muy buen simulador y en caso tal de encontrar falencias, ya sea en la configuración de las preguntas o en la configuración del previo, pues el profesor podrá prevenir ese tipo de problemas devolviéndose a la parte 1 o a la parte 2 explicada en esta presentación para hacer las correcciones y volver a repetir el proceso de configurar el previo. Si todo está correcto, entonces el previo.xlsm generado en ese momento, ese es el archivo que usted debe subir al repositorio para dejárselo listo a los estudiantes y realizar la respectiva evaluación. Muchas gracias. Esto es Prepcel.